Cuando comenzamos el año, ¿verdad? Con buenas intenciones y a medida que el año va transcurriendo nos cansamos y entonces dejamos de hacer aquello porque fue tan espontánea la decisión muchas veces. Fue tan instantánea, fue algo que nos emocionamos, miramos, ¿verdad? Las ofertas, las promociones en los gimnasios, miramos las ofertas, las promociones, ¿verdad? En algunos lugares y entonces nos incorporamos y nos hacemos miembros de estos lugares de actividades, lo cual está bien. Pero como no es algo planeado, no es algo que nace dentro de nosotros, entonces ahí hay problema, porque no es algo que va a permanecer, a perseverar entre nosotros. Entonces, esas son cosas secundarias. Claro que su salud es importante, claro que usted debe de cuidar su salud. Pero cuando hablamos en un nivel espiritual, eso es mucho más importante aún. Mucho más importante que ir al gimnasio, que ir al parque, mucho más importante que llevarse bien con su jefe en el trabajo. Incluso muchas veces hacemos planes y resoluciones para llevarnos bien con nuestra familia, lo cual es muy bien. Eso está muy bien, eso está correcto. Pero ¿no acaso esa debería de ser nuestra vida todo el resto del año? Es ahí donde vienen las preguntas. ¿No acaso nuestro pensamiento o nuestra manera de comportarnos o de vivir debería de ser la misma todo el año? De otra manera, estamos siendo fluctuantes, no estamos siendo consistentes con lo que profesamos. Y esta escritura que acabamos de leer se trata de Josué, no fue el libertador de Egipto, ¿verdad? Del que liberó al pueblo de Egipto, pero fue el segundo, fue el sucesor. Fue quien estaba allí con Moisés al pie del monte, fue quien estaba allí con Moisés cerca de la tienda, fue quien sucedió a Moisés cuando Moisés fue llamado a la presencia de Dios. Ahora, lo que estamos viendo, hermano, es de que este pueblo había salido de Egipto y había visto las maravillas de Dios en toda la extensión de la palabra. Las maravillas ellos lo habían visto y habían sido testigos de cómo el mar se había abierto, habían sido testigos de cómo el faraón y su ejército se había ahogado en el mar, habían sido testigos del agua que salió de la roca, habían sido testigos del maná que descendió del cielo, cuando Jesús dijo, ¿verdad? No os dio Moisés el verdadero pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Jesús se refería estaba haciendo referencia a ese maná que ellos habían visto, que había descendido. Y el pueblo había visto todas las maravillas. Había visto las maravillas de manera que nadie tenía que contarles nada porque ellos habían sido testigos. O por lo menos sus padres habían sido testigos porque esta generación, la primera generación, cayó en el desierto y murieron. Pero ellos de niños habían visto las maravillas de Dios, cómo había obrado. Y hoy en día aquí están ya, antes de pasar a tomar perdón, ya en Josué 24 ya están ya en la tierra prometida que Dios les había dicho. Y Josué pregunta a ellos y como muchas veces preguntamos al final del año, ¿qué haré este año? ¿Cuál será mi nuevo plan de este año? ¿Cómo quiero yo vivir este año? ¿Qué planes, qué propósitos quiero hacer este año? Aquí Josué viene y les pregunta y dice, yo he tomado una decisión, dice, yo voy a servir a Jehová, en mi casa yo vamos a servir a Dios, a Jehová Dios. Ustedes tienen la oportunidad de escoger. A ver, ¿dónde ustedes quieren estar? ¿A quién quieren servir? ¿En qué lugar van a estar parados? Y Josué les dice, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Aquí hay una responsabilidad que cae, hermano, sobre el corazón o sobre el hombro de cada uno de la gente que está escuchando. Con Josué me refiero. Porque ellos están siendo testigos. Ellos ya fueron testigos de todas las maravillas que Dios hizo. Y acá Josué les está diciendo, porque el pueblo siempre ha sido rebelde. El pueblo siempre ha sido un pueblo que mira las maravillas de Dios y cree por un momento y después se aleja. Cuando después de que parece que la euforia o parece que que esa fusión, ¿verdad? De sentimientos o de cosas dentro de uno se pasa. Entonces viene la realidad. Y eso pasaba con el pueblo. Por eso es que no debemos caer nosotros como cristianos presa de lo que se está viendo hoy en día. De que por un momento cuando el año entra, pues todos estamos emocionados y contentos y hacemos soluciones y pensamos y queremos hacer cambios, lo cuales son buenos, pero
¿Es eso realmente lo que queremos hacer? Porque el pueblo de Israel había visto las maravillas, se había conocido a Dios, se habían temido a Dios, pero llegaba un momento en que ellos se olvidaban de Dios. Y el pueblo de Israel en todo su peregrinar por el desierto fue un pueblo duro, duro porque se olvidaban de Dios. Al olvidarse de Dios empezaban a claudicar en su corazón y a decir, mejor no nos hubiera sacado de allá, mejor nos hubiéramos muerto allá. O anhelábamos lo que teníamos allá. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en su peregrinar, en su caminar. Esa fue la actitud. ¿Cómo agarramos esa palabra? Hermano, el pueblo de Israel está en la Biblia para ejemplo de nosotros, pero no para un buen ejemplo. Siempre lo he dicho, porque eso es lo que la palabra del Señor enseña. Ellos fueron un pueblo rebelde y no fueron un pueblo sumiso y un pueblo obediente a Dios. No lo fueron. No lo podemos agarrar como ejemplo y decir que son la nación preferida de Dios, que son la niña de los ojos de Dios, que son el pueblo escogido de Dios, porque ellos desecharon al Mesías. Ellos fueron quienes crucificaron al Mesías. Ellos no fueron la gente que se mantuvo fiel a Dios. No, desde un comienzo ellos fueron rebeldes al mandamiento, a la voz de Dios. Y todo el tiempo querían ellos hacer lo que ellos querían hacer, no lo que Jehová les había dicho. A ver, mire, hermano. Nosotros como cristianos debemos de entender, ¿verdad? Algunos principios que son muy básicos, muy esenciales. Primeramente, nuestra vida como cristianos, hermano, comienza no el 31 de diciembre de cada año, no. Ahí no comienza nuestra vida como cristianos. Nuestra vida como cristianos, hermana, comienza el día que creímos, el día que confesamos a Jesús, el día que decidimos dar la espalda al mundo y caminar para Dios. Caminar en la dirección que Dios nos está llamando desde el momento que Él nos escogió y nos dijo, mira, ven, sígueme. A partir de allí nuestra vida comienza con Dios. No comienza cada 31 de diciembre ni cada 1 de enero. No. Nuestra vida comienza el momento que nosotros decidimos creer o el momento que Dios nos escogió y nos trajo a su reino y empezamos a caminar con Dios. Allí comienza nuestra vida. Eso es muy importante. De hecho, en el libro de Apocalipsis 2, ¿verdad? Cuando se le da el mensaje a Éfeso, ¿verdad? Que le dice, recuerda de dónde has caído. Vuelve a tu primer amor. ¿Por qué? Porque ahí está el perfecto ejemplo de cómo nosotros muchas veces fallamos. Y todos vamos a fallar. Mientras estemos en este cuerpo vamos a fallar. Todos seguimos siendo pecadores. Solo que Dios no nos ve a través del pecado, nos ve a través de Jesucristo que nos ha limpiado y lavado de nuestros pecados. Pero seguimos siendo pecadores y faltos de entendimiento muchas veces. Pero hay una diferencia, hermano, entre fallar porque nuestra naturaleza es pecaminosa y fallar porque nosotros queremos pecar. Allí hay un problema y allí hay un peligro. El cristiano no vive, hermano, su vida para pecar. No vive para Dios todo el tiempo. Si pecamos y si fallamos porque somos seres humanos. Entonces, el mensaje que Dios le da a Éfeso le dice, mira, arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído, vuelve a tu primer amor. Porque el primer amor de nosotros, hermano, comienza cuando conocimos al Señor, cuando le servíamos, cuando hacíamos cosas por el reino, por Dios. Cuando caminábamos, cuando íbamos a predicar, cuando orábamos, cuando leíamos la palabra del Señor, cuando compartíamos. Ese es el primer amor. Y eso es de donde la iglesia ha caído, según Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso. Y Dios le está haciendo esta advertencia y esta invitación. Le dice, arrepiéntete, vuélvete a tu primer amor. ¿Dónde comenzó la iglesia de Éfeso? No comenzó un 31 de diciembre o al final de un año, al comienzo de un año nuevo, no. El origen de la iglesia comienza cuando ellos aceptan al Señor, cuando Dios los escoge, cuando ellos comienzan a caminar con Dios. Ese es el primer principio que debemos de entender. O quizás el segundo, el orden, ¿verdad? No altera el resultado. Pero el otro comienzo, hermano, debemos de entender que nuestra vida le pertenece a Dios desde el día en que creímos. Desde el día en que creímos, hermano, nuestra vida le pertenece a Dios. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Saludos ahí a nuestro hermano que nos mira de allá de España. Dios le bendiga, hermano Albert.
Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Debemos de entender que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Dios. Porque nuestra vida está escondida en Dios por el sacrificio que Cristo Jesús hizo y nos ha comprado a través de ese sacrificio. Entonces, tenemos que entender esas cosas, hermano. Los israelitas habían salido de Egipto, quien los había sacado, ¿verdad? El ángel de Jehová, Jesucristo, que ya entendimos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Jueces 2:1. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jesucristo. De acuerdo a lo que dice Éxodo 3:2, que era Dios, era Jesucristo que los había sacado de Egipto. Y habían visto las maravillas de Dios por 39, por 40 años, quítale o póngale un año. ¿Por qué? Porque según Hechos 7, ¿verdad? Moisés tenía 40 años cuando él decidió visitar a sus hermanos que estaban en esclavitud, cuando él era, ¿verdad? Era un faraón, ¿verdad? O no faraón, pero vivía en casa de faraón. Y luego en Éxodo 7 nos dice que Moisés ya tenía 80 años cuando él regresó a libertar al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 34, verso 7, nos habla, ¿verdad? Que Moisés tenía 120 años. O sea que por 40 años, hermano, el pueblo de Israel había caminado y había visto las maravillas de Dios. Y había sido testigo de cómo... Perdón, ahí la conexión se nos está yendo, ¿verdad? En la otra plataforma. Vamos a ver acá. Voy a tratar de continuar acá sin perder esta transmisión. A ver. Lo que pasa es que a veces esto se queda. A ver. Vamos a ver si regresa. Oh. Bueno, el internet se cayó por ese otro lado. Y ahora pues comenzar de nuevo, ¿no? Problema aquí. Vamos a seguir. Bueno, ya conectamos nuevamente. Vamos a seguir ahora. Vamos a ver. Ya conectamos. Ok, empezamos de nuevo. Entonces, hermano, el pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios. Y había estado con Moisés en el desierto. Y había visto todo lo que Dios había hecho con ellos. Desde la salida, ¿verdad? De Egipto hasta el maná que había descendido del cielo. Y hay algo muy importante en todo este caminar. En todo este tiempo, hermano, de su caminar, ellos no han aprendido y no conocen todavía a Dios. No lo conocen todavía. Porque ellos no están dispuestos, hermano, a cambiar su manera de ser. No están dispuestos a cambiar su manera de comportarse. No, ellos no quieren cambiar su manera de comportarse. El pueblo de Israel es un pueblo duro, que no está dispuesto, hermano, a seguir a Dios. Y Josué, cuando les da esta reflexión, él les dice, mire, si les parece mal servir a Jehová, pues regrésense. Ustedes están en tierra de los amorreos. Pueden regresarse con los dioses a los cuales servían sus padres. Pero yo sí tengo una resolución. Yo sí tengo algo bien claro. Él dice, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Josué introduce, hermano, al pueblo para tomar posesión de la tierra prometida. Josué 1:2, cuando Jehová le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa este Jordán a la tierra, ¿verdad?, que yo les he prometido. Josué 1:2. Josué 2:17, el pueblo le dice, mira, nosotros vamos a obedecer a tus palabras, mientras tú te mantengas, ¿verdad?, como se mantuvo Moisés.
Vea algo, hermano, que antes de Moisés morir, él estaba preparando a un sucesor. Un sucesor es lo que muchas veces hace falta hoy en día. Porque pastores hay, gente que predica la palabra de Dios hay. Pero ¿por qué no están preparando a un sucesor o un discípulo o alguien que les va a continuar, alguien que va a seguir con el compromiso, con el mandamiento que Dios les ha delegado a ellos? Y en este caso estoy hablando a los líderes que nos escuchan. Porque sabemos, ¿verdad?, que había un Josué detrás de Moisés. Había un Josué que estaba dispuesto, que estaba siguiendo, que estaba viendo de cerca a Moisés. Y Moisés en ningún momento lo reprimió. Le dijo que no lo hiciera. Porque Moisés sabía que hay un tiempo en que el hombre deja de existir en esta tierra. Hay un tiempo en que el hombre se va. Y tiene que quedar el sucesor. Vemos en Éxodo 33, ¿verdad? 11, que ahí estaba un Josué al pie del monte. Que había un Josué ahí afuera de la tienda esperando. Éxodo 32, 17, ahí estaba un Josué esperando a Moisés. Ahí estaba. Cuando Dios le da el mandamiento y Dios le da la encomienda a Josué, ya Josué ha visto de Moisés cómo él se comportaba, cómo él se conducía, cómo él actuaba, cómo él debía de ser. Acá, hermano, hay un problema más grande que nos estamos enfrentando la iglesia hoy en día. No necesariamente, no únicamente, el problema no solamente es si hago una resolución a final del año, sino el problema es cuál es la herencia, cuál es el legado que estamos dejando a nuestras naciones, a nuestras generaciones. Este mensaje yo lo prediqué hace como 3-4 meses en una oración familiar y algún hermano quiso predicarlo nuevamente, pero falta algo en el mensaje. ¿Sabe qué falta en el mensaje? Falta que la persona que va a hablar acerca de dejar un legado sea el ejemplo. Sí falta. Porque Jesucristo no dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones de acuerdo a lo que ustedes han leído en la Biblia, han leído en la Torá. No, él dijo, háganlo así como yo lo he hecho. Porque principalmente es el trabajo del líder o de quien ministra, de quien enseña, que viva, que modele la palabra de Dios, que modele el evangelio primeramente, para después entonces hablar de un legado, de algo que se va a dejar. En Deuteronomio 6, hermano, Dios había hablado con el pueblo y les había dado los mandamientos claramente. Y les había dicho, hermano, que ellos deberían de seguir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Por qué el pueblo, hermano, estaba fracasando todo el tiempo? ¿Por qué el pueblo no podía seguir con lo que se le había encomendado? ¿Usted cree que los padres, los hijos de Israel, hicieron un buen trabajo en cuanto a enseñar, en cuanto a adoctrinar, en cuanto a vivir los mandamientos que Dios les había hecho? Definitivamente no. El pueblo de Israel no había hecho el trabajo que Dios les había dicho a ellos que hiciesen. Deuteronomio 6. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. ¿Dónde tenemos nosotros hoy en día la palabra de Dios? ¿Lo tenemos en la camioneta, en el carro? ¿En la mesa de noche? ¿Lo tenemos en la barra de la cocina? ¿Dónde la tenemos? Porque aunque hoy en día el mundo está lleno, aunque hoy en día la gente está tan bendecida con tener la palabra de Dios en un libro, en un tomo de 66 libros, ya no está en pergaminos o en papiros como el Antiguo Testamento, como anteriormente, no. Hoy en día la podemos tener y podemos cargar con ella y dormir con ella y leerla, y mientras comemos, mientras estamos en el trabajo. Hoy en día tenemos esa gran ventaja. Pero Dios le dice a ellos,
Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando la palabra de Dios habla y dice estarán sobre, no está diciendo que, no están diciendo que va a estar pegada la Biblia a tu corazón todo el tiempo, no, sino que tiene que estar en tu corazón, dentro de tu corazón, todo el tiempo. Y ahí va el mandamiento. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. La repetirás a tus hijos. ¿Piensa usted, hermano, o pensamos nosotros acaso que hoy en día nosotros no tenemos que repetir esas palabras a nuestros hijos? ¿Piensas acaso, hermano, pastor o anciano de una congregación, que porque tú eres pastor, tus hijos están exentos de esta palabra y no aplica para ellos? ¿Piensas acaso que por el hecho de que tú has trabajado y has pastoreado y has estado, ¿verdad? Haciendo el trabajo de Dios por 30, 40 años, tú ya no tienes esta responsabilidad? Porque si ya no tienes hijos, tienes nietos. Y si no tienes nietos, tienes bisnietos. Y síguele poniendo hasta la tercera generación si Dios te permite verlos. Porque la vida, mientras siga en esta tierra, mientras la vida, Dios te dé vida, seguimos estando aquí, sigues estando aquí. Y la responsabilidad, el trabajo de enseñar, sigue estando vigente. ¿O sí? Dios les dice, la repetirás a tus hijos. La repetirás a tus hijos. Porque hoy en día nuestros hijos escuchan mucho, pero no palabra de Dios. Escuchan mucho la televisión, escuchan mucho el teléfono, las redes sociales. Fíjate que hace, no sé, quizás 25, 20 años atrás, todavía cuando nos despedíamos de los amigos se quedaban fuera de casa y no entraban a casa con nosotros. El momento que papá y mamá decían, métete a la casa, ese momento te metías y ya tu amigo no entraba más contigo y ya no había manera de comunicarte con ellos ni estar en constante comunicación o con constante interacción como hoy en día. Hoy en día ya no. Hoy en día los amigos están literalmente 24/7 allí porque puedes hablar con ellos, puedes seguir el diálogo, seguir el juego, seguir las actividades que tenían, se pueden seguir hablando de cosas. Hermano, nuestros hijos escuchan mucho, pero no escuchan mucho la palabra de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque ha habido un descenso en cuanto a la gente que busca a Dios realmente. La iglesia se ha convertido, hermanos, muchas veces, aunque sea difícil decirlo, se escuche mal cómo suena, en un club social muchas veces. La iglesia es todo menos el lugar de adoración que Dios ha estipulado o ha decretado que sea, casa de adoración. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos caído? ¿Será que no hemos tenido buenos maestros, buenos pastores que nos enseñen, que nos disipulen realmente? Esa palabra de discipular está muy de moda también hoy en día. Y discipular, muchos pastores lo resumen a dar una clase por 6 meses o por un año. Y eso es todo el discipulado. Eso es un error. Eso no es discipular. La vida de un discípulo, hermano, consiste en vivir con su maestro, en ser como su maestro, en imitar como es su maestro todos los días. Hoy en día el diccionario de la Real Academia, ¿verdad? O el Larousse o cualquier otro diccionario que usted quiera nombrar, tiene diferentes significados o definiciones para las palabras. Sí los tiene. Pero, ¿sabe qué? Hermana, Dios la bendiga. Dice, acabo de llegar, ¿de qué se está hablando? Bueno, estamos hablando de amar a Dios con todo nuestro corazón y dimos una introducción acerca de lo que es las resoluciones de comienzo de año, como comienzan muchos hermanos o comenzamos muchos, ¿verdad? Para no excluirme en cuanto a las decisiones o en cuanto a las propuestas, ¿verdad? De comienzo de año y cómo empezamos con
con tanto fuego, ¿verdad? Si se puede decir. Y cómo comenzamos ese primer día y el segundo día, la primera semana, el primer domingo. De eso estamos hablando. Y también estamos hablando acerca de cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Había visto las maravillas de Dios y había caminado, ¿verdad? Por 40 años y había visto la gloria de Dios y había visto el maná del cielo. Y llega un momento en que Moisés muere y ahora está Josué y Josué le dice, tomamos la lectura de Josué 24:15 y él le dice, si les parece mal servir a Jehová, pues vuélvanse a los dioses si ustedes quieren. Pero yo he tomado una decisión, dice Josué, en mi casa yo serviremos a Jehová. Y entonces nos fuimos a Deuteronomio 6, donde el mandamiento de Dios hacia los padres primeramente es que las palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, el trabajo acá comienza con los padres, primeramente. Yo sé que muchos de los hermanos, ¿verdad?, que ven los videos son padres hoy en día. Porque ahí comienza el principal mandamiento, comienza con los padres. Estas palabras que te mando hoy, porque con ellos habló Dios directamente, con sus padres allí, con los padres, a través de Moisés, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Entonces traemos esa enseñanza de qué es lo que escuchan nuestros hijos. Porque muchas veces nuestros hijos no están escuchando la palabra de Dios. Muchas veces nuestros hijos están siendo doctrinados o enseñados por la televisión, por las redes sociales, están siendo doctrinados por los influencers. Hoy en día, mire, estaba haciendo el ejemplo que hace muchos años atrás, los amigos se quedaban de la casa, de la puerta para afuera y no entraban los amigos adentro. Hoy en día no. Hoy en día los amigos de nuestros hijos entran hasta su habitación, hasta el lugar más privado que pueda haber, y entonces siguen interactuando aunque no se vean. Incluso hay amigos de nuestros hijos que ni siquiera ellos los conocen, que solamente son amigos virtuales o en línea. ¿Qué tipo de comentarios, qué tipo de enseñanza están agarrando nuestros hijos? Porque sí es bueno comenzar con buenas resoluciones para este año. Pero la principal, hermano, la que nosotros siempre enseñamos aquí, usted debe tener una vida devocional con Dios todos los días, todo el tiempo. En donde quiera que usted esté, usted debe de reflejar esa doctrina que Cristo ha impartido en su corazón. Porque no podemos ser, hermano, cristianos a medias. Porque para hablar un poco de a medias, hermano, nosotros como hispanos, hablando de la cultura latinoamericana o hispanoamericana, porque somos americanos, ¿verdad? Latinoamericanos. De por sí somos un poco dados en cuanto a la vagancia, en cuanto a flojo muchas veces. No nos gusta aprender, no nos gusta leer, no nos gusta educarnos. No, esa es la verdad. Por ejemplo, estamos acostumbrados a desobedecer las leyes para empezar. Muchas veces, hermano, y esto es algo que se ha visto muy común. Yo quiero lanzar la pregunta al aire únicamente. A ver, hermano, voy a decir esto con toda la seriedad y con mucho respeto, ¿verdad? Pero voy a decirlo. Hay cosas, hermano, que nosotros no podemos arreglar. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Es cierto, no podemos cumplir con todo lo que la ley nos requiere. Es cierto. ¿Culpable yo? Sí, culpable muchos de mis hermanos que me ven también. Pero fíjate dónde está el problema aquí. Nos confiamos y pensamos que como lo hacemos todos los días es normal. Pero voy a preguntar así nada más, tirar la pregunta al aire y decir, ¿cuántos hermanos manejamos un vehículo sin tener una licencia de conducir? Muchos lo hacemos por necesidad, porque si no, nuestra familia no puede comer, porque si no, no podemos proveer para nuestra familia, para nuestros hijos.
Pero hermano, ¿en qué momento esa necesidad deja de ser una necesidad y se convierte en una mala costumbre? ¿En qué momento? Yo te voy a decir en qué momento. Si tú tienes que ir al trabajo, hermano, y no tienes una licencia de manejar por X o por Y razón, tú tienes que ir al trabajo. Lo siento, no se puede hacer de otra manera. Nadie te va a traer el pan a tu mesa si tú no vas a buscarlo. ¿Y estás rompiendo la ley? Sí, estás rompiendo la ley. ¿Estás quebrantando la ley? Sí, estás quebrantando la ley. Deberíamos como cristianos, entonces, regresarnos a nuestro país o buscar manera de cómo arreglarnos, pero si no podemos arreglarnos, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Dios sabe cuál es nuestra situación y Dios sabe que hay cosas que no podemos arreglar, que no podemos cumplir. No podemos. Deberíamos regresarnos a nuestro país. Esa debería ser una muy buena opción. Pero ahora sí voy a agarrar yo la comparación, como dijo el apóstol Pablo. Como dijo el apóstol Pablo, yo quisiera estar allá con Cristo ya y no estar más acá. Pero si el quedarme acá en este cuerpo es más provechoso, pues no sé ni qué elegir. Voy a agarrar esa comparación. Porque es cierto que podemos irnos a nuestros países, regresar. Es cierto que podemos. Pero muchas veces nosotros desde acá podemos ayudar más a nuestras familias que están allá del otro lado. Podemos ayudar a las iglesias que están allá del otro lado. Hemos sido partícipes, gracias a Dios, y este año, ¿verdad? 2023 hay planes, ¿verdad? De iglesias que se están construyendo en diferentes localidades, hablando por mí, por el estado de Chiapas, que podemos ayudar nosotros desde acá. Incluso es mucho más fácil ayudar desde acá que estar allá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no voy a mandar a nadie que se regrese a su país porque yo soy el primero que no va a regresarse, es cierto. Hay cosas que yo no puedo arreglar. Hay cosas que no están a mi alcance. Pero vuelto al punto, ¿dónde, hermano? Eso deja de ser una necesidad y se convierte entonces en algo cotidiano. En que tú necesariamente no todo el tiempo tienes que estar en la calle manejando. No todo el tiempo. ¿Tienes que manejar para ir a la iglesia? Es cierto, tienes que manejar. ¿Tienes que manejar para ir al supermercado a comprar comida? Es cierto. ¿Tienes que manejar para ir a trabajar? Es cierto. Pero hay otras cosas, hermano, que se pueden hacer y no lo estamos haciendo. Por ejemplo, si el Estado requiere que tú tengas una licencia para una license plate, como se llama, una tablilla, ¿verdad? O una placa de registración, debes de tenerlo. Si el Estado te exige que tengas una liability, una aseguranza, ¿verdad? Que cubra daños a segundos o a terceros, pues debes de tenerlo. Pero hay hermanos que no solamente no tienen una licencia de manejar, sino que muchas veces están manejando sin tener un seguro en el carro. Y no solo eso, sino que a veces se atreven a ir más allá y a poner una placa sobrepuesta al vehículo. Eso ya no es una necesidad, eso es una negligencia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de las responsabilidades de lo que la iglesia tiene en general. De eso es lo que estoy hablando. Como iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entonces estoy trayendo este punto de que nuestra cultura latinoamericana muchas veces hemos aprendido así. Por ejemplo, en México, tú estás manejando y si no tienes una licencia de manejar, pues quebraste la ley y cuando el oficial de tránsito, como se conoce allá, ¿verdad? El oficial te detiene, lo primero que hace es que dices, pues no traigo una licencia de manejar, pero mira, traigo, antes la gente decía traigo un ciego. Yo no sé si un ciego, ¿verdad? Hoy en día es válido porque ya se ha devaluado tanto el dinero que un ciego son 100 pesos, ¿verdad? Mexicanos. Y el oficial lo ve y dice, pues aquí usted no se parece mucho en esta licencia, pues entonces tengo que apelar o subir a uno de 200 y el oficial lo ve y dice, acá se parece usted un poco más
y cuando llega con el de 500 dice, aquí sí salió igualito al de la foto. Vea cómo nuestra cultura está tan mal enseñada a romper la ley. Desde que, bueno, basta, valga la redundancia, ¿verdad? El estar de por sí aquí sin documentos legales ya es haber roto la ley. O sea, de ahí no tenemos nada más que hablar. Pero para seguir hablando de cómo a nosotros se nos ha inculcado esa mala enseñanza de no cumplir con las leyes. A ver, entonces llegamos acá y decimos, pues, si está el stop sign ahí y miro para los lados antes de llegar y si no hay nadie, pues me paso de largo. Eso es quebrantar la ley también. Hay un dicho que dice, en verdad, no cop, no stop. Porque si no está la policía no me tengo que tener. No. Esa no es la responsabilidad o el deber que una iglesia debe de tener. Y otros se atreven a decir, bueno, las leyes se hicieron para romperse. No, hermano, las leyes se hicieron para seguirse. Y estoy hablando de las leyes terrenales, no me confunda nadie. Estoy todavía en esa plataforma del mensaje que estamos trayendo. Estamos hablando de cómo nuestra cultura, ¿verdad?, hispanoamericana es muy dada a romper las leyes. Y entonces, hermano, hablando como iglesia, la iglesia tiene una responsabilidad. Voy a hablar de algo aquí que es muy común hoy en nuestros días. Los movimientos independientes. Las iglesias que no quieren estar bajo no voy a decir la cobertura, no en ese sentido de cobertura espiritual ni nada de eso, sino que en el sentido de tener una asociación religiosa a quien pertenecen. Porque hay pros, ¿verdad? Y hay contras de eso. Hay beneficios y también hay responsabilidades. Y eso yo no lo veo mal. No me malinterprete. Yo no veo mal que una iglesia sea independiente. Mientras tanto, los líderes o la iglesia esté regida bajo las leyes que la palabra de Dios estipula. Y para eso son muy claras. Primera y segunda de Timoteo. La carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol Pablo a Corintios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si hay una iglesia independiente que no rinde cuentas a nadie, pero tiene la palabra de Dios como autoridad máxima y se respeta y se rige bajo las normas, bajo los mandamientos que el apóstol Pablo da a las iglesias de cómo deben ser los líderes, no hay ninguna objeción. No hay ninguna objeción. Pero si el caso es todo lo contrario, de que es una iglesia independiente porque quiere haber un señor dentro de la organización o la congregación o la iglesia, quiere ser una persona quien lidere, quien controle, quien mande, quien delegue todo lo que se hace, entonces está mal. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque si ese es el caso de una iglesia, entonces la iglesia es autónoma y es superior a cualquier otra institución que haya sido creada también por Dios. Y entonces está mal. Vuelvo y digo, mire, esto es lo que pasa en nuestra cultura hispanoamericana, acá en Estados Unidos. Muchas iglesias cuando comienzan una obra misionera, como se le llama, ¿verdad? O comienza un movimiento hispano dentro del movimiento americano, se pide cobertura o se pide protección o ayuda y les prestan el templo y comienzan. Cuando ya el pastor tiene 10, 20, 30 miembros y la iglesia empieza a crecer, llega un momento en que el pastor dice, bueno, yo no me puedo quedar aquí y me voy de aquí. Y se lleva a los feligreses y empieza su movimiento en otro lado. Y eso no está mal, vuelvo y digo, mientras que el pastor o los líderes estén sujetos a lo que la palabra de Dios dice. Cuando eso no sucede, entonces sí está mal. Porque se está dando lugar a que haya un autoritarismo, ¿verdad? Y con eso me refiero a alguien que toma todas las decisiones porque así lo cree o porque así piensa que es. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Y volvemos nuevamente a cómo nuestra cultura es muy mal enseñada en cuanto a ser educada. Estamos hablando de eso todavía, no me he salido de ahí todavía. Las responsabilidades y los deberes de la iglesia en general.
Y estamos ahora en los pastores, líderes, ancianos, diáconos, que es lo mismo. Sí, hay gente que perdón, pastores, líderes, ancianos. Sí, los diáconos son los que ayudan, los que sirven las mesas. Ellos no son los que dirigen una iglesia, no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Los pastores y los ancianos, los obispos, sí, son los mismos. Son los que lideran la iglesia. La Biblia, hermano, enseña responsabilidades, deberes, obligaciones a los pastores, a los líderes, a los obispos. Enseña obligaciones a los maridos, a las esposas, a los hijos, a las hijas. Realmente la Biblia tiene ordenanzas y tiene reglamentos para todos en la iglesia. La Biblia, no estoy hablando yo de una institución formada en 1920, ni una institución formada en 1850, ni una institución formada en el año 500. No, estoy hablando de la palabra de Dios, la cual es infalible, la cual no tiene ni una jota ni una tilde de error. A eso me estoy refiriendo. La Biblia tiene estatutos y mandamientos para todos en la iglesia en general. ¿Por qué no seguimos los mandamientos muchas veces? Porque compromete gran parte de nuestra vida. Y es ahí donde no queremos tener a un Josué que suceda después de nosotros. Es ahí donde no queremos, hermanos, nosotros tener una iglesia saludable y enseñada. Porque si enseñamos la palabra de Dios, no vamos a poder tomar ganancia deshonesta de ellos. No vamos a poder manipular la escritura como queremos si enseñamos la palabra de Dios. Entonces se ha vuelto como que si fuera una mafia hoy en día. Se ha vuelto como que fuera algo personal. A mí me han dado ejemplos de gente, ¿verdad? Líderes, y dicen, yo no puedo ir a tu casa y poner orden y reglas en tu casa. A ver, permíteme, hermano. La iglesia del Señor no es casa de nadie. No podemos usar ese ejemplo tan vago o tan flojo de argumentos, hermano, para decir que es un negocio. No podemos decir que nadie puede mandar en mi negocio porque mi negocio mando yo, porque la iglesia no es un negocio. La iglesia es una institución donde se enseña, donde se debe de enseñar la palabra de Dios a toda claridad y a toda cabalidad. Sí, un comunismo es lo que ha entrado en la iglesia hoy en día. De verdad. O sea, mira, hermanos, estamos dispuestos a defender el nombramiento o el cargo de una persona, pero no estamos dispuestos a defender lo que Cristo Jesús dice en su palabra. ¿Por qué? Porque no hemos sido enseñados, hermano, en la palabra de Dios. Vuelvo y digo, nuestra cultura se nos ha mal enseñado. Y pensamos y creemos que violar las leyes es normal, que es correcto, que no es así, hermano. La palabra de Dios tiene unos mandamientos para nosotros como hijos, como cristianos. Hay mandamientos de que tenemos nosotros que amarnos unos a otros, que respetarnos unos a otros. No debemos ser mayor unos que otros. No debemos tener acepción de persona. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Nos enseña cómo deben ser los líderes irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Están allí los mandamientos en la palabra del Señor. Pero ¿por qué muchas veces no obedecemos y no queremos seguir las ordenanzas que el Señor dice? ¿Por qué? ¿Por qué reprimimos o por qué frenamos cuando alguien quiere enseñar la palabra de Dios? Yo estoy enseñando la palabra de Dios porque me es impuesta necesidad, porque también yo tengo una grey a quien yo estoy pastoreando, y con eso me refiero a mi familia. Yo también tengo una esposa, tengo hijos a quien enseñar. Yo no voy a permitir que un pastor que no vive la palabra de Dios quiera enseñar a mi familia. Cuando yo estoy aquí y yo vivo la palabra de Dios y yo puedo ser el ejemplo para ellos. Primeramente la responsabilidad, como dice Deuteronomio 6, oye Israel, primeramente dice esta palabra que te mando hoy a ti, a los padres, primeramente. La iglesia tiene una responsabilidad, hermano. Tiene un deber la iglesia hoy en día. Y vuelto al punto, nuestra cultura, ¿verdad? Es muy dada a la indisciplina, a la vagancia. En cuanto, ¿verdad? Estamos acostumbrados a
a seguir, ¿verdad? Rompiendo la ley como hemos estado nosotros acostumbrados en un tiempo. Mire, los líderes, ¿verdad? Que quieren ser independientes de alguna institución, hay problemas allí. Porque la iglesia, por ejemplo, la iglesia, las asambleas de Dios, la iglesia metodista, cobija a unos hermanos para que vengan con de ministerio con la condición de que después ellos se queden y ayuden para que alguien más pueda ser beneficiado. ¿Cómo usted cree que llegó el evangelio a América Latina? ¿O cómo usted cree que se fundaron tantas iglesias acá en Estados Unidos? A través de eso, a través de que yo voy, tú me ayudas y luego yo me quedo para seguir ayudando, para ayudar a otros. Así funciona. Pero los pastores no quieren escuchar esto hoy en día. Muchos hermanos desconocen esto, que eso pasa hoy en día. Hay gente de las asambleas de Dios que ayudaron, o la iglesia metodistas que ayudaron a ministerios hispanos, ministerios internacionales, y después los hermanos agarraron su grupito y se fueron. Y no permanecieron, no porque la doctrina fuera mala, sino porque no quisieron estar debajo de la autoridad de alguien. Yo no me fui de la iglesia porque no quiero estar bajo la autoridad de alguien. Yo me fui de la iglesia porque a ellos no les gusta mi manera de enseñar. Y los hermanos que nos conocen y que han visto el transcurso de nuestro ministerio en cuanto a enseñar, se han dado cuenta y saben que lo que nosotros enseñamos es una enseñanza consistente. No estamos cambiando, no estamos defendiendo el nombre de alguien y el nombre de una iglesia. Estamos defendiendo la palabra de Dios. Estamos defendiendo lo que la palabra de Dios enseña. Sí, hermano, la verdad nos hace libre, definitivamente. La verdad, ¿y la verdad qué es? La palabra del Señor. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, mire, hermano, como no hay sometimiento a la Biblia, ¿verdad? Como no hay sometimiento a la Biblia, tampoco hay buena enseñanza para la iglesia. ¿Por qué? Porque para enseñar, primeramente, el líder se tiene que someter. Y someter, ya no estamos hablando de una institución como fuese los metodistas o las asambleas de Dios. Someterse a la palabra de Dios. Porque si te sometes a la palabra de Dios, no vas a tener ningún problema de someterte a ninguna institución mientras esa institución sea una institución bíblica. No vas a tener problema. Oh, yo sí tengo problema en someterme a los mandamientos de un hombre. Yo sí tengo problema a los mandamientos de un hombre. Porque cuando yo pregunto o cuando yo cuestiono, que estoy en todo mi derecho, como debe ser cualquiera de ustedes, cuestionar y preguntar. De hecho, nuestro canal lo basamos, ¿verdad?, en la iglesia de Berea, que eran quienes no es que dudaran, sino corroboraban lo que el apóstol Pablo decía. Porque el cristiano debe tener libertad de preguntar, libertad de exigir alguna razón. Y cuando algo no está bien, tiene el derecho de preguntar. Hay un hermano, ¿verdad?, que no voy a nombrar su nombre, pero en una ocasión le preguntó al pastor de la iglesia, le dijo: pastor, ¿qué usted piensa de esto? Porque hay una iglesia, ¿verdad?, allá en México, por decirlo así el nombre, que necesita mi ayuda porque están construyendo una iglesia. Y dijo: ¿qué usted piensa de que yo pueda diezmar allá? Y esto es lo que el pastor le contestó. Le dijo: tú no puedes comer en Burger King e ir a pagar a McDonald's. Les pregunto a ustedes, ¿eso es acaso una respuesta? ¿Es acaso una manera de contestar bíblicamente esa? Definitivamente no. Definitivamente no. Porque si yo estoy enseñando, miren, hermanos, si yo estoy enseñando algo de la palabra de Dios, primeramente yo tengo que estudiar. Para cuando alguien me pregunte, yo sepa qué contestar. El apóstol Pedro dice: estén preparados y dispuestos para dar respuesta a cualquiera que pregunte razón de vuestra fe. ¿Qué es la fe? Todo lo que encierra la palabra de Dios. Entonces, si alguien me hace una pregunta a mí, yo tengo que saber qué contestar. Y yo, si no tengo la respuesta, humildemente les digo: hermano, no tengo la respuesta, déjame lo busco en la Biblia y luego yo le dejo saber la respuesta.
Pero yo no voy a dejar jamás a un hermano que me pregunte algo y darle una respuesta de ignorancia, porque eso es lo que es. ¿Dónde está el problema, hermano, de que si la grey es de Dios y el pueblo de Dios está en todo el mundo, y si allá necesitan tu ayuda, como decía al principio, hace un momento, puedo ayudar más yo que estoy aquí que si estuviera yo allá, por eso no me voy. Si allá necesitan mi ayuda, ¿por qué no poder ayudarlos? ¿Por qué? Ahora, si acá hay necesidad, pues claro que primero debo de suplir en donde estoy. Claro que sí, pero no todo el tiempo hay necesidad. Cualquier pastor que me diga, y me estoy refiriendo a un pastor con más de 20 o 15 miembros, 20 miembros, cualquier pastor que diga que en Estados Unidos hay necesidad, o es un mentiroso, o es un flojo, o es un ladrón. Una de esas tres cosas. Mentiroso, ¿por qué? Porque acá en Estados Unidos, hermano, no hay necesidad. La gente que dice que acá en Estados Unidos hay necesidad como la conocemos en nuestros países, no hay. Porque en nuestros países con los hermanos no tienen una iglesia, y yo digo esto con toda la seriedad del mundo y con todas las pruebas, las garantías que me da, ¿verdad?, el poder ser parte de los miembros que ayudan al cuerpo de Cristo. Cuando los hermanos tienen una iglesia, se reúnen, ¿sabe dónde? Debajo de un árbol. Sí, debajo de un árbol. Cuando hay necesidad y no hay lugar donde reunirse, los hermanos se reúnen, hermano, en la cancha de la escuela pública. Sí, porque la escuela es un lugar público. Se reúnen en la biblioteca de la ciudad. Se reúnen incluso en un cuarto, en una recepción de un hotel. Entonces, donde quiera, allá en nuestros países, hay lugar donde reunirse. Y me dices a mí que acá en Estados Unidos hay necesidad. Por eso digo, el pastor que diga que tenga más de 20 miembros, al menos que no enseñe a sus feligreses cómo es la palabra de Dios. Ese es otro problema, pero eso ya recae la responsabilidad sobre el que está enseñando. Entonces, un mentiroso se dice que hay necesidad. Sí, es un mentiroso. ¿Qué fue lo siguiente que dije? Es un ignorante. No enseña la palabra de Dios. No conoce la palabra de Dios, por tanto no la enseña. Y tercero, es un ladrón. ¿Por qué? Porque, oye, no todo el tiempo va a haber necesidad. Yo sé que en la iglesia en un momento pasa a veces en un periodo de comienzo. Pero si la iglesia ya está una iglesia madura, una iglesia floreciente, no me digas a mí que hay necesidad. ¿Hay un comentario aquí? Fe y gracia es lo único que necesitamos ahora. Ya te ponen preceptos y mandamientos a su conveniencia. Muy cierto, hermano. Ahora ya hay un montón de reglas, ¿verdad? Y mandamientos que cumplir. Pero ¿sabe qué? No hay mandamientos y reglas que sean, como dice la palabra del Señor, que no son gravosos si son sacados de la palabra de Dios. Y me refiero a sacarlos en cuanto a la doctrina de Jesucristo. No me vengas a mí a decir que vas a sacar tus mandamientos y preceptos de la ley de Moisés, porque estás mal, hermano. Si tú piensas que estás viviendo en el tiempo de Moisés, estás mal. Si vas a usar esa escritura para agarrarte de ahí, para cobrar dinero, para decir que en el comienzo del año tienes que traer las primicias y los primeros frutos y tu primer cheque, eres un ladrón. En serio. Porque tienes que entender, y yo sí, de verdad, yo sí, y esto no es un reto, ¿verdad? Pero es una invitación. Yo sí invito a cualquier hermano que me escucha que quiera dialogar conmigo, defender una postura en cuanto a eso. Porque mire, hermano, si tú vas a querer defender la postura del diezmo en el Nuevo Testamento, no lo vas a poder hacer. Valdría más tu sinceridad y decir que estás utilizando la ley de Moisés para hacerte de ganancias deshonestas. Eso sería lo más correcto. Pero defenderla bíblicamente no la vas a poder. No vas a poder defender los diezmos, las primicias, los primogénitos, las fiestas. No la vas a poder defender en el Nuevo Testamento. Sí, Pablo guardó la ley de Moisés, sí, porque era judío. Sí, Jesús guardó la ley de Moisés, sí lo guardaron. Sí, los apóstoles guardaron la ley de Moisés, sí lo guardaron. No hay manera de evitar y decir que no lo guardaron, sí lo guardaron.
porque estaba vigente hasta ese tiempo. El templo, incluso hasta el libro de los Hebreos, aún el templo estaba de pie. Pero más para acá, hermano, diciendo tú ahora hoy en día que las primicias del comienzo del año, los primeros frutos, que el primer cheque, eso es manipulación. Oh, sí. Y usando la palabra de Dios para enriquecerte, como dijo el apóstol Pablo, hombres amadores de sí mismos, amadores de sus vientres, perversos. Así les llama la palabra del Señor.